Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de La Última Cuestión. En esta ocasión hablaremos de uno de mis músicos favoritos, Mike Oldfield, uno de los compositores, multiinstrumentistas y productores musicales más influyentes de la música contemporánea. ¿Por qué algunos le llamaron el nuevo Mozart? Si os interesa saber la respuesta, quedaros para descubrirlo. Dentro intro. Mike Oldfield nace el 15 de mayo de 1953 en Reading, Inglaterra. Aunque de familia más o menos bien asentada, padre médico y madre enfermera, pronto se vio que no tuvo una infancia muy feliz. Cuando Mike tenía 7 años, su madre dio a luz a su hermano pequeño David, el cual fue diagnosticado con síndrome de Down y murió a los pocos años de edad. Esto afectó muchísimo, como es de esperar, a su madre y empezó a tomar barbitúricos, a los cuales se convirtió en adicta y desarrolló varias enfermedades mentales a consecuencia de esa adicción, y pasaría el resto de su vida entre instituciones mentales. Pese a esta desgracia familiar, el bueno de Mike pronto demostró su talento inusual en la música, sobre todo tocando la guitarra acústica que su padre le compró a la edad de 10 años. Autodidacta, empezó a aprender las diferentes técnicas copiando partes de canciones de guitarristas folk de la época. A la edad de 12 años empezó a tocar la guitarra eléctrica y solía actuar en clubes juveniles de música folk, consiguiendo ganar unas 80 libras por actuación. Su hermana, Sally Oldfield, 6 años mayor que él, también empezó desde muy temprana edad en el mundo de la música y el baile. Tocaba el piano y de niña ganó varias competiciones de baile en muchos estilos, incluyendo el ballet. Cuando tanto Mike como Sally terminaron sus estudios, juntos formaron un grupo musical llamado The Sally Angie, un dúo folk de voz y guitarra. Firmaron por la compañía Transatlantic, que les editó un álbum, Children of the Sun, en 1968 y el single Two Ships de 1969. Oldfield se aproximó en más profundidad a la música rock trabajando como bajista en el grupo Kevin Ayers and the Whole World. Entre los miembros de The Whole World estaba David Bedford, ocupándose de los teclados. Bedford, que era compositor de formación clásica, entabló una buena amistad con Mike, ayudándole más adelante en la composición de una temprana versión del que sería su primer álbum. Entre 1971 y 1973, Mike comenzó a ordenar las ideas musicales que bullían en su cabeza. Usando una grabadora de 4 pistas que le prestó Ayers, empezó a grabar las ideas necesarias para realizar su gran proyecto. Crear una sinfonía similar a las composiciones que se podían encontrar en muchas obras de música clásica, pero utilizando instrumentos de toda índole, sobre todo perteneciente al mundo del pop rock. Ya metido en faena, Mike se decidió a tocar todos los instrumentos él mismo y pensó que no le sería difícil, con su don natural para la música, el poder dominar casi cualquier instrumento, desde el xilófono al piano de cola, la guitarra clásica, el órgano, percusión y un largo etcétera. Mientras aún trabajaba con Kevin Ayers, ayudaba también en las grabaciones que se hacían en los famosos estudios Abbey Road de Londres. Y aquí es donde Mike Oldfield empieza a juguetear con todos los instrumentos que hay en el estudio y experimentar con nuevos sonidos y texturas para su proyecto. Después de crear una pequeña maqueta, empezó a recorrer todas las discográficas tratando de convencer a alguien para que apoyara su proyecto. Todos le daban un no rotundo por respuesta, diciendo que aquello no era comercial y que si en algún caso llegara a editarse, nadie lo compraría. En aquellos días la música instrumental apenas tenía presencia, hasta que la maqueta llegó a manos de Richard Branson, un joven empresario de éxito que estaba considerando la idea de crear un estudio de grabación. La maqueta de Mike acabó en manos de Tom Newman, un ingeniero de sonido y amigo de Richard Branson. Algo pasó por la mente de Branson al escuchar la demo, que optó por respaldar la iniciativa de Mike, dando lugar al nacimiento de Virgin Records. Eso sí, Branson le dio tan solo una semana para que grabara el disco junto con Tom Newman. Parecía algo imposible, pero en el estudio de grabación de Manor Studio en Oxford consiguió grabar la primera parte del disco, cosa que impresionó a Richard Branson y le dio un par de meses más para terminarlo. De manera que el 25 de mayo de 1973 se publica Tubular Bells, siendo el primer disco de Virgin Records.
Tubular Bells se empezó a vender muchísimo. Fue aclamado por la crítica y le llevó a Mike Oldfield a ganar un Grammy en 1975 como mejor composición instrumental. El disco ha conseguido vender 2,7 millones de discos en el Reino Unido, siendo el disco número 42 de los más vendidos de la historia de ese país. Y a día de hoy es considerado el precursor de la música New Age. Mike Oldfield ha recibido grandes elogios por su obra Tubular Bells, destacándose por su impresionante habilidad al grabar personalmente más de 20 instrumentos distintos que se presentan en el álbum, usando una técnica llamada apilamiento de capas de audio, overdubbing en inglés, que consiste en grabar la pista de audio de un instrumento y luego reproducir esa misma pista mientras se graba otro instrumento encima, y así con todos los instrumentos de la canción. Como muchos ya sabéis, Tubular Bells llegó a ser la música de la película El Exorcista, lo cual le proporcionó una gran expansión de la obra, pues hay mucha gente que conoce la melodía inicial debido a la película. Sin embargo, como curiosidad, Mike no fue consultado al respecto de la asociación de su obra con aquella película y más tarde diría a los periodistas que aquello no le había gustado del todo. Mike Oldfield había soñado por mucho tiempo con el momento de que fuera editado Tubular Bells. Cuando aquello ocurrió, no pudo aguantar la presión y aún exhausto emocionalmente por el proceso de grabación de Tubular Bells y el éxito, se retiró a su nueva casa de Hertfordshire. Fue allí donde comenzó a crear su nueva obra que más tarde adoptaría el nombre de la cercana colina Hertford Ridge. Hertford Ridge fue el número 1 en las listas del Reino Unido por 3 semanas antes de que Tubular Bells le destronara. Y sí, habéis oído muy bien, aunque Hertford Ridge se publicó más de un año más tarde que Tubular Bells, consiguió el número 1 primero. Pasa el tiempo y nos encontramos al inicio de la década de los años 90. Es en este periodo cuando Mike Oldfield comienza a sentirse frustrado con su sello discográfico, Virgin, lo que eventualmente conduce a la creación de Amarok, uno de los discos favoritos por los fans, pero que no es muy conocido para el gran público. ¿Y cuál es la razón? Pues principalmente porque es una obra instrumental de 1 hora de duración, sin pausas, abarcando una gran cantidad de estilos musicales, instrumentos y transiciones rítmicas sorprendentes. Sin embargo, Richard Branson no estaba completamente convencido de su potencial, lo que resultó en una falta de promoción. Por ello, este álbum no alcanzó una gran fama, a pesar de que posiblemente sea el trabajo más excepcional de Mike Oldfield. Como curiosidad, Mike incluyó algunas partes donde manda la mierda a Richard Branson de forma sutil. En un fragmento hizo el uso del código Morse, donde la longitud de ciertas señales sonoras corresponde a letras específicas del alfabeto. Al concluir ese fragmento, es posible descifrar una secuencia de letras que dice "Fuck off RB", siendo RB obviamente Richard Branson. Finalmente, las relaciones con Virgin terminan y Mike Oldfield firma con otra discográfica, Warner Music. Y como primer disco de esta nueva etapa, en 1992 graba Tubular Bells 2. Tras el triunfo indiscutible de Tubular Bells, Mike Oldfield optó por crear su secuela, marcando el renacimiento de su carrera después del aclamado éxito de Moonlight Shadow. Este álbum inaugura su periodo con Warner, una fase que no es del agrado de gran parte de su audiencia. A mí personalmente me gusta mucho esta fase, no solo porque fue en esta etapa cuando yo descubrí la música de Mike Oldfield, sino que es donde vemos una mayor diversidad de estilos musicales, instrumentos y técnicas novedosas para la época, consagrando a Mike Oldfield como uno de los compositores y multiinstrumentistas más influyentes del momento. De esta etapa podemos destacar los siguientes discos: The Songs of Distant Earth, basado en la novela de ciencia ficción con el mismo nombre de Arthur C. Clarke,
Oldfield empezó a pensar en ideas musicales sobre viajar por el espacio, aterrizar en otro mundo y los acontecimientos que tienen lugar en él. Mike visitó a Clarke en Sri Lanka para discutir la posibilidad de hacer este disco. Le obsequió con una copia de Tubular Bells 2 para que la escuchara. Quedó bastante impresionado y aceptó colaborar. Como curiosidad, la canción Let There Be Light empieza con la famosa grabación del Apolo 8, donde el astronauta Bill Anders lee los primeros 4 versículos del Génesis. Voyager. Disco totalmente influenciado por la música celta, Oldfield incorpora su versión de canciones tradicionales celtas como The Hero, She Moves Through the Fair o Women of Ireland. En este disco, Oldfield mezcla magistralmente instrumentos tradicionales con sintetizadores de última generación, creando uno de los discos New Age más recordados. Como curiosidad, la canción The Son of the Sun es una versión o son doar, una canción del grupo gallego celta Luar na Lubre, y que, gracias a este disco, el grupo creció en popularidad. Guitars. Este disco es una oda a su instrumento favorito, a la guitarra. Todas las canciones están tocadas usando diferentes tipos de guitarras. Aunque no es uno de sus mejores discos y muchos de los fans esperaban mucho más, ya que pone en el centro a su instrumento favorito, personalmente lo destaco en esta etapa como ejemplo de que Mike Oldfield es un compositor que hace lo que le sale directamente de la cabeza sin seguir las modas. 3 lunas. En su afán de hacer cosas novedosas, este disco sale tras el lanzamiento de Music VR, un proyecto musical de realidad virtual, y ojo, estamos hablando del año de 2002, en el que Mike Oldfield experimenta con elementos de videojuegos y la música en el entorno de la realidad virtual. En este disco, Oldfield experimenta con el estilo puramente chill out junto con su habitual estilo. Como curiosidad, Mike se inspiró para el nombre del disco en un restaurante italiano en Ibiza, donde vivía en aquel momento, llamado Las Dos Lunas. Seguimos avanzando en el tiempo hasta llegar al año 2012, donde Mike Oldfield es invitado a actuar durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Fue un gran espectáculo que os invito a que lo veáis. Y esto hace que Mike Oldfield saque un nuevo disco, Man on the Rocks, un disco más rock pop con canciones cantadas por el cantante de rock británico Luke Spiller, vocalista del grupo The Struts, que explora canciones fuera del ambiente New Age en pos de un estilo rock que resulta bastante bien. Como curiosidad, la canción Nuclear habla sobre las experiencias que le contó su abuelo a Mike Oldfield sobre la Primera Guerra Mundial, y esta misma canción fue utilizada por Konami en el tráiler del lanzamiento del videojuego Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, canción, por cierto, sugerida por el grandísimo Hideo Kojima. Posteriormente, Oldfield lanzó lo que hasta ahora es su último álbum, excluyendo recopilaciones, titulado Return to Madame. En este trabajo busca revivir el espíritu de sus primeras producciones, logrando un excelente resultado con el que, por el momento, ha puesto un punto y pausa a su trayectoria musical. Como ya habéis podido intuir, su música es muy diversa. Aunque es posible percibir ciertos rasgos distintivos en su estilo, se puede entrever influencia del folk, rock, música celta, clásica, electrónica y un largo etcétera. La guitarra es, sin lugar a dudas, su instrumento preferido. Mike Oldfield usa una técnica muy especial y única a la hora de tocar la guitarra. Su mano derecha está en todo momento en reposo y rasga las cuerdas con los 5 dedos de la mano, y los dedos de la mano izquierda se mueven tan rápido que pueden hacer sostenidos extremadamente largos y vibratos tan rápidos como un violinista. Como multiinstrumentista, también toca una gran variedad de otros instrumentos, como el bajo, el arpa, el ukelele, la mandolina, el piano, etcétera, etcétera. Y aparte de grabar, componer y tocar su propia música, también se produce a sí mismo, es decir, editar la música y los sonidos, o lo que se suele decir, masterizar las canciones. Esto es algo bastante complejo y que hay que tener un gran conocimiento de música y sonido para hacerlo debidamente. Mike Oldfield ha lanzado 26 álbumes hasta la fecha, lo cual es impresionante. Muchos artistas ya legendarios ni siquiera han alcanzado la cifra de 10 álbumes. Pero el legado de Mike Oldfield se extiende más allá de su impacto inicial en el mundo de la música. Tubular Bells no solo definió el género del rock progresivo, sino que también estableció nuevos estándares para la música instrumental. Su habilidad para fusionar géneros, desde el rock hasta la música étnica y electrónica,
ha influido en generaciones de músicos. Es considerado precursor de la música New Age y junto a otros maestros como Vangelis, Jean-Michel Jarre y Kitaro, es padre de la llamada música cósmica. Que por cierto, ya hemos dedicado vídeos a las figuras de Vangelis y de Jean-Michel Jarre en el canal. Si no los habéis visto, os dejaremos el link por algún lugar de la pantalla. Oldfield ha sido reconocido con numerosos premios a lo largo de su carrera y su capacidad para romper barreras musicales ha sido una fuente constante de admiración. Su legado no solo reside en el éxito comercial de sus álbumes, sino en su influencia duradera en la música contemporánea y su papel en la evolución de la música instrumental y progresiva. Mike Oldfield sigue siendo una figura respetada y admirada en la escena musical mundial. Y como último dato curioso, si el bueno de Mike se entera de este vídeo, seguramente se suscribiría a la última cuestión. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Así que haced lo mismo y suscribiros al canal. No olvidéis de darle a la campanita para que se os notifique cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Darle al like al vídeo, poner algún comentario constructivo o gracioso, compartir el vídeo, el apoyo se agradece muchísimo. Seguidnos en nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, donde iremos subiendo cualquier cosa que se nos ocurra. Y como siempre decimos en este canal, ¿y tú? ¿Tienes una última cuestión?